Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una mujer de 78 años llega al servicio de emergencias con dolor torácico retroesternal intermitente y progresivo durante 3 días. Tiene antecedentes de hipertensión arterial e hiperlipidemia. La paciente ha tenido mala adherencia al tratamiento médico y seguimiento ambulatorio. También presenta historia de tabaquismo de 30 paquetes al año. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST, ondas Q patológicas y en las derivaciones 1, AVL, V2, V3, V4 y V5. Esto es consistente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST en la región anterolateral del ventrículo izquierdo. La paciente rechaza la intervención coronaria percutánea, por lo que recibe tratamiento médico conservador. El evento agudo durante la hospitalización. En el quinto día de hospitalización, la paciente presenta súbitamente disnea severa, sudoración profusa e hipotensión. En el examen físico se observa ingurgitación yugular, no se auscultan soplos cardíacos y los pulmones están claros. Poco después, la paciente pierde la conciencia, entra en paro cardíaco y las maniobras de reanimación no tienen éxito. ¿Cuáles fueron las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio? El infarto agudo de miocardio puede producir varias complicaciones mecánicas importantes. Estas incluyen ruptura o disfunción del músculo papilar y el tiempo de aparición agudo o dentro de 3 a 5 días. Los hallazgos clínicos: edema pulmonar severo y dificultad respiratoria, nuevo soplo sistólico temprano por regurgitación mitral aguda, hipotensión o shock cardiogénico. Este cuadro suele ocurrir por oclusión de la arteria coronaria derecha. Otra complicación es la ruptura del septo interventricular y el tiempo de aparición agudo o dentro de 3 a 5 días. Los hallazgos clínicos: dolor torácico, nuevo soplo holosistólico, hipotensión o shock cardiogénico, aumento del nivel de oxígeno entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Otra complicación crítica es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo y el tiempo de aparición dentro de 5 días o hasta 2 semanas después del infarto. Los hallazgos clínicos: dolor torácico, ruidos cardíacos distantes, shock con rápida progresión a paro cardíaco. Esta complicación suele asociarse con oclusión de la arteria descendente anterior izquierda. Finalmente, el infarto también puede producir aneurisma ventricular izquierdo y el tiempo de aparición puede ocurrir hasta varios meses después del infarto. Las manifestaciones clínicas: insuficiencia cardíaca, angina y arritmias ventriculares. Fisiopatología de la ruptura de la pared libre. La ruptura de la pared libre ocurre cuando el miocardio infartado se debilita progresivamente. Durante los días posteriores al infarto, el tejido miocárdico sufre necrosis coagulativa, infiltración de leucocitos, lisis enzimática del tejido conectivo miocárdico, y este proceso debilita la pared ventricular. El ventrículo izquierdo genera altas presiones, por lo que la pared debilitada puede romperse. La reperfusión tardía o ausente, como en esta paciente que rechazó la intervención coronaria, aumenta el tamaño del infarto y el riesgo de ruptura. Y ahora veremos las consecuencias: hemopericardio y taponamiento cardíaco. Cuando ocurre la ruptura, la sangre llena rápidamente el espacio pericárdico. Esto produce hemopericardio y taponamiento cardíaco agudo. El aumento de la presión intrapericárdica impide el llenado diastólico del corazón. Esto afecta principalmente a las cavidades derechas, que tienen menor presión. Como consecuencia, se observa aumento de la presión venosa central, disminución del retorno venoso al lado izquierdo del corazón y disminución abrupta del gasto cardíaco. Fisiología del shock por taponamiento. En el taponamiento cardíaco ocurre aumento de la presión venosa central,
Aumento de la presión de enclavamiento capilar pulmonar debido a compresión auricular. Disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular sistémica. Este estado produce shock obstructivo que progresa rápidamente a paro cardíaco. Puntos clave. La ruptura de la pared libre ventricular es una complicación mecánica del infarto. Ocurre generalmente dentro de los primeros 5 días o hasta 2 semanas después del infarto. Es más frecuente tras infartos transmural del ventrículo izquierdo. La ruptura provoca hemopericardio y taponamiento cardíaco agudo. El taponamiento produce hipotensión, shock obstructivo y paro cardíaco. Preguntas. Paciente que desarrolla colapso hemodinámico súbito tras varios días después de un infarto transmural, ¿cuál es la causa más probable? Ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la complicación mecánica más frecuente dentro de los primeros días tras un infarto agudo? Ruptura del músculo papilar o ruptura del septo interventricular. ¿Qué ocurre cuando la sangre llena rápidamente el espacio pericárdico? Taponamiento cardíaco. ¿Qué cambio hemodinámico ocurre en el taponamiento cardíaco? Disminución del gasto cardíaco. ¿Qué signo físico clásico sugiere restricción del llenado cardíaco en este contexto? Ingurgitación yugular. ¿Qué arteria coronaria suele estar involucrada en la ruptura de la pared libre ventricular? Arteria descendente anterior izquierda. Recuerda, después de un infarto transmural, el miocardio se debilita durante los días posteriores debido a necrosis e inflamación. Si la pared ventricular se rompe, la sangre llena el pericardio y produce taponamiento cardíaco agudo. Cuando un paciente con infarto reciente presenta disnea súbita, hipotensión y colapso hemodinámico, el diagnóstico que debes pensar inmediatamente es ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo con taponamiento cardíaco. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.